Muy bien, tenemos la oportunidad nuevamente de estar con ustedes a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Les saludamos aquí de Bogotá. Queremos hoy también poder llegar a ustedes con la lección. Aquí tengo a mi lado al pastor Orlando Flores. Al otro lado tengo a mi hermano Samuel Becerra. Muy bien. Bienvenidos y Gracias. vamos entonces a pedir la dirección de Dios para el estudio que tenemos para el día de hoy. Pastor Orlando. Querido Señor, amante Padre, estamos en este momento a dar inicio en estas lecciones que a través de estos medios pueden verse y escucharse, para que seas tú, Señor, glorificado a través de tu palabra, y que las lecciones que nos dé esta lección podamos ser herramienta que nos sea útil, Señor, en las fases finales de la historia terrenal, en los momentos difíciles que nos espera como pueblo. Danos la gracia, el poder de tu Espíritu, las mentes, los oídos estén atentos a todo aquello que edifique nuestras vidas espirituales. Te lo agradecemos con el perdón de nuestros pecados, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ubicarnos entonces en el tema que tenemos para el día de hoy. Tenemos un título bastante interesante que es La súplica de la reina. Hace 8 días mirábamos entonces acerca de la forma como a través de ese tema Amán contra Mardoqueo, ¿no? Y vimos entonces la situación que estaba presentándose para Amán buscar la muerte de Mardoqueo. Pero vamos a ver entonces qué sucedió, y hoy vamos a hablar un poco más acerca de la reina Esther. Y vamos a escuchar entonces una introducción. Pastor Orlando, ¿qué podemos hablar acerca como introducción para la lección de esta semana? Bueno, aquí nos habla ya directamente de Esther, que en el lenguaje allí local significa estrella. Hadasa era el nombre hebreo. Había llegado en el momento oportuno, seguramente Dios permitió que llegase al reino. Ya sabemos que fue depuesta Vasti por no querer bailar ante aquellos príncipes y el rey, que era Jerjes el Grande, y que ella al rehusar entonces fue depuesta de su cargo, y posteriormente entonces dentro de las que fueron llamadas, la reina Esther ganó y llegó a ser entonces la elegida. Nos habla de este Jerjes. Jerjes fue hijo de Darío I, hijo de Istaspes, que era de una de las provincias más sobresalientes de Partía, que tuvo que ayudar a su hijo a establecer, porque antes el enemigo trató de colocar un falso esmerdi para parar el decreto de Ciro, que había dado para que el pueblo que quisiese de los judíos regresar a sus tierras se llevase a cabo no solamente el regreso, sino la edificación tanto del templo como también de sus casas, de sus ruinas. Pero ahora entonces este Jerjes el Grande, que era el hijo de Istaspes, dice aquí, las condiciones estaban cambiando rápidamente en el imperio medo-persa. Darío Istaspes, durante cuyo reinado los judíos habían sido notablemente favorecidos, tuvo por sucesor a Jerjes el Grande, su hijo, que era de Darío y de su madre, que fue Tosa, que era hija directamente de Ciro, o sea que era nieto de Ciro el Grande, Jerjes el Grande. Entonces dice que tuvo por sucesor a Jerjes el Grande. Fue durante su reinado cuando los judíos que no habían escuchado la invitación de huir fueron llamados a arrostrar una de las terribles crisis. Dice la vía de escape que Dios les había provisto. Entonces rehusaron a su debido tiempo y ahora se encontraron frente a frente con la muerte. Sobre eso entonces se va a desarrollar esta lección, cómo es que se van a encontrar frente a frente con la muerte, cómo Dios había dado una provisión antes a través del primer decreto dado por Ciro, y luego en el segundo 519 por Darío Istaspes, el padre de Jerjes, y ahora entonces se vieron abocados a una terrible crisis, que es lo que vamos a mirar. Muy bien. Aquí hay algo interesante que me llama la atención en esa introducción, ¿no? Dice, habiéndose negado a valerse de la vía de escape, ¿no? Que Dios les había provisto, y esa parte de pronto puede tener una aplicación también para nosotros, ¿no?
cuántos mensajes Dios nos ha dado, cuántas advertencias Dios nos ha dado, también como esa vía de escape, ¿no? Para poder nosotros como el pueblo de Israel salir de esa situación, y de pronto somos descuidados, ¿no? Una y otra vez somos descuidados. Y entonces podemos caer en la misma situación como cayó el pueblo de Israel, en un momento encontrarse frente a frente con la muerte porque se descuida la vía de escape. La vía de escape también podemos decir es el Señor Jesús, ¿no? Claro, es el único medio, vía de escape que tenemos, ¿no? Y de pronto buscamos otra vía de escape diferente para querer alcanzar nuestras soluciones, pero ahí necesitamos ir directamente a Dios, que es el único que puede darnos la solución en cualquier momento. No sé si hay algo más, Samuel. No, pues muy interesante y ver cómo Dios da la oportunidad y ellos habían desaprovechado la oportunidad. Que nosotros aprovechemos las oportunidades que Dios nos brinda constantemente. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces en la primera parte de la lección. La primera parte de la lección nos tiene un subtítulo que dice maldad contra todo un pueblo. Y vamos a ver entonces qué fue lo que sucedió. La primera pregunta dice, ¿cuán lejos fue el odio injustificado de Amán contra Mardoqueo? ¿Podía el pueblo judío imaginarse que se estaba despertando tales sentimientos hostiles en contra de ellos? Vamos a ver qué nos dice hermano Samuel. Bueno, fue un odio arrasador, fue un odio que estaba involucrando no solo a un individuo, sino que todo el pueblo de Mardoqueo. No solamente se preocupa por destruirle a él, que era el que le estaba en cierta medida haciendo efecto negativo en no adorarle, en no reconocerle, sino que quiere afectar a todo el pueblo judío, a todos los que ven en el imperio, que de hecho serían miles. Entonces vemos las raíces y el alcance que tiene el odio, ¿no? Está buscando este personaje con su malicia, está maquinando la destrucción del pueblo de Dios sin escrúpulos, entonces quiere causar daño, porque el odio siempre va a tener ese efecto de causar muerte, de causar entonces la violencia. Lo contrario sería el amor, que va a traer paz, reconciliación. Que Dios nos ayude para que nosotros no nos dejemos conducir por el odio, sino por el amor de Dios. Amén. ¿Sí? Yo quería decir algo, recordar lo que ya vimos en la lección pasada, en vista, ¿por qué ese odio no solamente hacia Mardoqueo, sino hacia el pueblo? Recordábamos el caso de primera de Samuel 15:8 y el 20, y sobre todo el 32 y 33, donde en los primeros dos versículos nos hablaba de que Saúl había llevado vivo a Agag, que fue de donde viene la palabra, como dice, mediante el agageo, Amán, Agag, de Agag, el agageo, y dice que al traerlo vivo, entonces Samuel lo había liquidado, lo había asesinado, recordando que así como él había dejado a muchas madres sin hijo, ahora su propia madre se quedaría sin hijo, y eso, por ser descendiente, había albergado esa parte, como hoy los palestinos tienen cuentas pendientes con el judaísmo, los cananeos. Entonces se guardan esa parte y lleva a que el enemigo aproveche para sacar ventaja de ese deseo de venganza y que liquidar a una generación mucho posterior, o sea, porque habían pasado muchos años, pero tenían eso todavía hacia la raza judía. Y por eso quería ahora desbordadamente acabarla. Así es. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué decreto mortal fomentó él con la aprobación del rey? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, aquí entonces nos habla del mes primero, el de Nisan o el mes de Abid, que comienza con la primavera, que inicia el 21 de marzo en adelante, donde aparece ya, pasa ya la parte fría y viene todo lo hermoso, las mariposas, se descongela la parte del hielo, aparecen los lagos, los ríos cristalinos. Y en ese medio entonces se da en este mes primero, dice, del mes de Nisan, en el año 12º del rey Asuero, fue echado la suerte, y la suerte entonces cayó en el último mes del año, el 12º, y dice que dice la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar.
Y entonces dice que a Amán, el rey, dijo, hay un pueblo esparcido, distribuido en todos los pueblos de la tierra, en todas tus provincias de tu reino, sus leyes son diferentes a las de todo pueblo, y no guarda las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata, que dice a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo y dice de su mano y lo dio a Amán, dice, hijo de Amedata Agageo, enemigo de los judíos. Recalca que era enemigos no de Mardoqueo, sino del pueblo judío. Tenía una cuenta para saldar con ellos. Entonces aquí nos habla en el mes 12º, el último mes del año, antesala al mes en el cual se dio, o sea, se echó la suerte, y entonces un año transcurriría, y dice que ahora los pueblos judíos iba a ser extirpado. Mientras tanto se iban a mandar cartas por todas las provincias, en el cual se asignaba la muerte de todo el pueblo. Entonces, él dice aquí la nota que lamentablemente el rey no percibió, lo que le interesó fue el momento, el dinero, el halago, y dio el anillo, como dice, le permitió que la responsabilidad como rey, se la cedió. Se la cedió a este primer ministro para que hiciera lo que quisiera, ¿no? Y dice aquí la nota, engañados por las falsas declaraciones de Amán, Jerjes fue inducido a promulgar un decreto que ordenaba una matanza, una masacre casi parecida como la que hizo Hitler, el holocausto judío. Se designó un día en el cual los judíos debían de ser muertos y también sus propiedades confiscadas, o sea que el mismo cuero son las correas. Él había dado plata, pero esa plata le iban a recuperar con toda la confiscación. Por cierto que los judíos siempre a través de las épocas, por ser una raza especial, trabajadora, honrada, manejan recursos, patrimonios siempre altos, y eso iba a contribuir a ser recogido otra vez ese dinero. Muy bien, hay algo aquí que me llama la atención en esta parte, y es que podemos mirar un asunto de odio que estaba presentando Amán, y a tanto que ahora va ante el rey con engaño, y primero que todo dice hay un pueblo que está esparcido, distribuido, ¿no? Por todas las provincias. Aparte de eso, él presenta, dice, tiene leyes diferentes, segundo, ¿no? Y aparte, también dice, no guardan la ley del rey, no guardan la ley del rey, y las nuestras no la guardan. Y como número 4, entonces al rey nada le place, o le satisface, no está bien que lo deje vivir, es mejor aniquilarlos. Eso es un asunto terrible, la forma como Amán quería desaparecer, no solamente ahora a Mardoqueo, sino también al pueblo judío, ¿no? Y con esta intervención que hace, ¿no? De una manera así, con mentira, con engaño, y llega hasta hacer que entonces el rey entregue la autoridad para que se haga ese decreto, ¿no? Esto tiene una aplicación también para este último tiempo, ¿no? Un decreto de muerte, era ese un decreto de muerte. Lo mismo va a suceder con ese decreto de muerte. Aún se ofrece dinero, o sea, Amán ofrece dinero. El pueblo de Dios, yo creo, podemos representarlo como con Mardoqueo, perdón. Pero también, ¿quién sería ese Amán que está hostigado, está allí con hacer daño, querer destruir? No podemos decir otra cosa sino también como el romanismo, el papado, el protestantismo como tal, que está mostrando de que somos diferentes, que tenemos asuntos diferentes. Pero hay un rey, hay alguien que tiene poder, ¿no? Y en este caso el poder civil, que está hoy representado por Estados Unidos, donde se va a colocar también ese decreto como tal. Entonces ahí podemos relacionar esas tres clases de personas, ¿no?
Y entonces eso mismo va a pasar, aún el Vaticano tiene dinero también seguramente para ofrecer que se dé... que maneja la hacienda. Que maneja la hacienda, tiene cómo ofrecer toda la situación para que entonces Estados Unidos pueda facilitar ese decreto y deshacerse de esos pocos, como dice el Espíritu de Profecía, como lo vamos a ver en la lección, ¿no? Con engaño, con falso, con asuntos de mostrar de que no está bien dejar vivir, eso es poco, ¿no? Pero detrás de eso está nada menos que Satanás, como vimos en la pregunta número 1, que es estorbando los propósitos de Dios, los planes de Dios, es Satanás, usando a Amán, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede ahí. No sé si hay algo más. Pues veo que, como tú comentabas, hay un choque, así como se habla del choque de trenes, de que hay un choque de leyes, ¿no? Ajá. Está por un lado las leyes que son diferentes del pueblo judío, pero que de hecho pues son las leyes de Dios, los 10 mandamientos, en particular el sábado, y vemos ahora las leyes del rey, que tienen características civiles por ser la autoridad, pero también estos reyes tenían un matiz religioso, ¿no? Entonces ese choque de leyes se plantea aquí igual en el fin del tiempo. Así es. Algo que también quería resaltar entre cuando se da donde se echa la suerte, que fue a comienzos de la primavera, y cómo se ejecuta al final, o sea, en el invierno. Entonces eso tiene una explicación o tiene una enseñanza. Cuando nosotros estamos en el momento más tranquilo, donde el pueblo dice que tenía muchas prebendas que venían de Ciro y de Darío, ahora con Jerjes, pero que ellos jamás imaginaban que les esperaba el invierno, les esperaba la tormenta de hielo, les esperaba la muerte, y fue lo que ocurrió en el mes 12º, donde iban a ser liquidados, y muy pronto también va a pasar lo mismo. O sea, hoy estamos en medio de prosperidad, tranquilidad, tenemos libertad, en fin, pero esa libertad muy pronto va a cesar y nos viene el invierno, nos viene la tormenta, donde tendremos que pasar por momentos muy críticos, donde necesitaremos que entrar a hacer los pasos, como vamos a mirar a través de la lección esta que nos está presentando también, la necesidad de orar, de ayunar, en fin, y de recordar a ese Dios que nos puede ayudar. Así es. Muy bien, vamos a la pregunta número 3. Dice, ¿podemos imaginar qué efecto tendría un edicto así sobre el pueblo de Israel que no había regresado a Canaán? Ellos, dice, ¿solo se lamentaban y lloraban o buscaron fervientemente la ayuda de Jehová? Bueno, este propósito, el fin que iba a tener, pues era fatal, ¿no? Un exterminio, como el pastor Orlando mencionaba, el holocausto de este pueblo de Dios, del pueblo judío. Ese era lo que ellos tenían. De hecho, Mardoqueo lo percibe de esa manera, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, se echa sobre su cuerpo, demostrando de esa manera que la ceniza, que es ese lugar de muerte, donde iban los muertos, donde se iban a convertir en polvo, en ceniza, eso era lo que les esperaba a ellos. Pero notamos entonces que en medio de esta crisis, no solo hay estas manifestaciones exteriores de lamento, del lloro, del cilicio, del luto, sino que viene la espiritualidad, viene el ayuno, viene la oración. Y un ayuno no solamente aguantar hambre, sino un ayuno de fe, un ayuno de confianza de que Dios les iba a responder, de que Dios iba a manifestar, de que Dios iba a actuar en su voluntad. Y de esa manera entonces vemos la confianza que está desplegada en el Señor. O sea que en medio de las crisis, es bien, debemos lamentarnos, manifestar nuestro dolor, pero también nuestra confianza en Dios a través de la oración, a través del ayuno. Y la nota me llama la atención donde dice que a menos que Dios obrase porosamente en su favor, de nada valdría sus propios esfuerzos. O sea, que a veces nosotros podemos hacer algo de una manera como una fórmula, como algo de rutina, el ayuno, oración, pero aquí era algo de vida y muerte, donde se necesitaba que solamente Dios podía operar, porque era un decreto que no se podía revocar. Ellos tenían todos los 127 provincias. ¿A dónde huirían? Es como el romanismo, el imperio romano, cuando hizo la tenaza o hizo la media luna, donde quedaban directamente rodeados, donde venían decretos de muerte y no había escapatoria.
Entonces solamente Dios podría ayudarle. Por eso ante esa situación se ven abocados a buscar el apoyo de ese ser que el único que les podía ayudar en esa problemática. Así es. Y hay algo interesante, cuando nosotros miramos el caso de las lecciones anteriores pasa lo mismo, ¿no? Sí. O sea, es algo cuando ya no había ninguna escapatoria, es cuando ya no había ninguna esperanza humanamente, porque un decreto para exterminar día, hora, año, todo estaba dado. Bien. Y era de Medo y Persa, o sea que no había escapatoria ya humanamente, ya era, la suerte estaba sobre ellos ya, que era muerte, ¿no? Ahí es cuando obra Dios, y lo vamos a ver en el transcurso de la lección. Ahí es cuando obra Dios, cuando humanamente todo está perdido, y eso es lo que debemos nosotros mirar en esta lección, la enseñanza que nos trae. Si hay cosas que de pronto estás pasando, que tienes dificultades, cuando crees que humanamente ya no hay nada que hacer, que no hay ninguna esperanza, ya sea en un asunto de salud, en algún problema en el hogar, en cualquier asunto en su vida, qué interesante, aquí vamos a ver en la lección cómo Dios obra, cuando lo imposible humanamente, ahí es donde Dios se manifiesta, ¿no? Bueno, vamos a avanzar un poco más con la lección, y vamos a la siguiente parte de la lección que dice, buscando al Señor con ayuno y oración. Vamos a ver entonces la pregunta número 4, dice, ¿qué gran sacrificio estuvo dispuesta a hacer la reina Esther en favor de su pueblo? ¿Qué mensaje envió ella a Mardoqueo para todos los judíos que vivían en Susa? Me recuerda lo que dice el Señor, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Dios es el Dios de los imposibles. Eso lo sabía el pueblo judío por teoría, pero ahora lo iban a practicar directamente. Entonces él estuvo dispuesta a sacrificar su alimento, dice, día y noche. No solamente el ayuno era en el día, sino en la noche. Que no comían ni tampoco bebían por 3 días. Y dice que mientras los judíos lo hacían por su parte, ella con sus doncellas que estaban con ella, con Esther, entonces iban a hacer igualmente. Y luego de todo eso, después de ese ayuno, iba a entrarle al rey, que no lo había llamado. Dice que eso era una ley también, que si alguien se presentaba al patio sin ser llamado, el rey podía llevarlo a ejecutarlo. Pero ella dijo, si perezco, que perezca. Y lo hizo conforme a todo lo que mandó Esther, también Mardoqueo con su pueblo judío, ayunando, orando, para que Dios se manifestara a favor de su pueblo. Así es. No sé si tenemos algo más. Pues en la nota hay una frase que es muy impactante, dice, de manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza. La victoria de Esther, la victoria de Mardoqueo estuvo en Dios. Nuestra victoria también está en el Señor. Ahí es la fortaleza que tenemos. Amén. Muy bien, hay algo interesante, yo creo que quiero mencionarlo en esta pregunta y lo vamos a ver en las otras preguntas, y es cómo esta mujer, Esther, una joven, porque habla de una joven también, ¿no? Sí. Cumple una responsabilidad supremamente grande. Y tenía que hacerlo, como dice acá, presta y fervorosamente, o sea, ya, en acción, tenía que, no podía esperarse, sino que de acuerdo a esa nota de atrás nos hablaba de patriarcas, profetas y reyes, que era presta y fervorosa la acción, o sea, era ya tenía que darse el asunto. Y así lo hizo Esther, era un asunto de hacerlo, no esperar cuando el rey la llamara, cuando ya tuviera la oportunidad, no, ya, perezco o perezco, era un asunto de vida o muerte, no podía esperarse más. El espíritu de profecía nos habla de que es lo que puede hacer, aquí muestra también lo que puede hacer una mujer consagrada, dice el espíritu de profecía, leía ayer cuando estudiaba esto, lo que puede hacer una mujer consagrada, aún en el puesto más humilde. Aquí Esther lo hizo en un puesto encumbrado, que era estar allí como la reina, y allí hizo un asunto extraordinario que cambió la situación de muerte de miles de judíos. Ahora todo lo pudo cambiar a través de la intervención que hizo Esther. Las mujeres también, en esta lección se puede resaltar ese ministerio femenino, el ministerio que puede hacer la mujer, sí. Y no necesariamente en un puesto encumbrado. El espíritu de profecía dice, aún en el puesto más
humilde pueda hacerlo en su hogar, en la iglesia, en el trabajo, donde puede estar. Como mujer también puedes hacer un trabajo especial para el Señor. Esther es un ejemplo para todas las mujeres, cómo puede ser usada una mujer y realizar un trabajo especial para el Señor como intercesora. Aquí vemos a Esther como intercesora para hacer que el rey cambiara y pudiera darse otro decreto, otro asunto diferente, como lo vamos a ver, para que las cosas se dieran de otra manera. Y esta es una lección que podemos aprender también en esta pregunta, ¿no? Vamos a la pregunta número 5. Dice, ¿con qué mensaje conmovedor se dirigió Esther al rey después de las invitaciones al banquete con Amán? ¿Cómo se sintió el rey Asuero cuando escuchó aquella terrible noticia? Tremendo. ¿Qué podemos decir? Entonces, pues vemos, primero que todo, creo que en la pregunta anterior veíamos a una Esther muy valiente, ¿no? Sí. Muy decidida, si perezco, que perezca. Ajá. Pero ahora vemos, creo que unos rasgos de ternura. Las palabras como ella intercede ante el rey son muy dramáticas, y de hecho pues es lo que da el título a la lección, o la súplica de la reina, y la vemos a ella como el tipo de Cristo, un Cristo suplicante. Y bueno, sí, es muy dramático, como mencionaba: oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, como está intercediendo, y si al rey le place, sea dada mi vida. Entonces está colocando su propia vida en sacrificio, en entrega, en amor, en manifestación. Está intercediendo a favor de su pueblo, ¿no? Este pueblo judío que ella tenía en sus venas, y que a pesar del estatus, del cargo que tiene, no lo está olvidando, ¿no? Sí. Ella aún se compara, ¿no? Vamos a la pena de muerte, vamos a ser destruidos. Hasta acepta, dice: si mi pueblo fuese llevado a la esclavitud, yo no diría nada, quedaría conforme de que siguiésemos como esclavos, pero es que vamos a ser completamente destruidos, y no me puedo callar ante tal situación. Esto fue tan dramático que el rey cambia, porque digamos, a él no se le había pintado el cuadro de tal manera, sino que era otro el viraje, era un engaño, como veíamos en las notas anteriores. Y por eso ella describe con este vivo sentimiento, con una emoción, con la fuerza del amor, que es precisamente un tipo del amor profundo, que el Señor también intercede y que pone su vida por cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Sí? Yo quería decir algo, es una analogía de esa Esther con la iglesia, ¿no? O sea, el Señor dice en Efesios: maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces la iglesia, así como de gracia recibiste de gracia, la iglesia está llamada a interceder por el mundo que perece, por el juicio final. Sabemos que nos espera la gran crisis final, donde va a haber un apocalipsis, donde va a haber exterminio, muerte, destrucción. Pero antes de eso, la iglesia tiene que cumplir esa función de ir por el mundo, adoctrinar, enseñándoles que guarden todas las cosas, y estar dispuesta a darse a sí misma, intercediendo. Hablando de la intercesión, vemos cómo ella intercede primeramente con Dios, pero luego también con la parte política. O sea, tendremos que enfrentar a un César, o sea, sin olvidar que hay que dar a Dios lo que es de Dios, pero a César lo que es de a César. ¿Cómo se le dirige? Cómo trata de que aquí hay una parte que dice cómo se sintió el rey Asuero, o sea, que tocó el sentimiento. Nosotros tenemos que ser también en las manos de Dios, que toquemos los sentimientos a un político. Tendremos que ser llevados ante gobernantes, para, así como Pablo le hizo el último llamado de misericordia, de llamado a ese gran emperador diabólico que mató hasta su propia madre, como fue el Nerón, y que él antes de que le volara la cabeza, le hizo la invitación a que pudiera entregar su vida al Señor. Entonces el enemigo y adversario de este malvado Amán, entonces se turbó Amán delante del rey y la reina. Allí estaba ese Amán, ese que estaba utilizando el demonio, el diablo. Va a utilizar también el último tiempo también ese movimiento contra el pueblo de Dios, donde se va a decretar un decreto de muerte
pero antes la iglesia tiene que entrar a hacer esa obra intercesora de salvar al que más pueda, sacarlo como tizones arrancados del incendio antes del conflicto final, donde ya no hay nada más que hacer, sino que vendrá el debacle, pero los fieles, el Dios va a intervenir a favor de ellos. Sí. Quería mencionar solamente una parte de la nota, dice, pero nuestra muerte será para el rey un daño irreparable, dice Esther. Sí. O sea, hasta tocó la conciencia, como que le llegó a decir, bueno, el asunto, como decía mi hermano Samuel, decía, no es un asunto de ir a ser esclavo, sino es de ser exterminado, y esa muerte va a ser para el rey, dice, un daño irreparable. O sea, esas palabras me llamaron la atención, ¿no? Tienen mucho valor. Sí, y ese es un asunto. Aparte de eso, otro asunto que quería mencionar de la nota es que ella estuvo dispuesta a decirle al rey, vea, porque el rey preguntó, bueno, ¿quién es ese hombre? ¿Quién es el que quiere hacer esto? De matar, exterminarle y acabar también con usted, ¿quién es? Entonces ella no lo dijo abiertamente, o sea, no tuvo temor de hacerlo, y lo dijo, es este malvado enemigo, adversario que está aquí, que se llama Amán, ¿no? Eso nos trae una enseñanza también para nosotros. Seguramente tendremos que enfrentarnos a esas situaciones también así, y tener que ser directos seguramente. Y ahora me trae a la memoria el caso de Elías, ¿no? Cuando Elías dijo, eres tú el que está perturbando a Israel, le dicen a Elías, ¿no? Y Elías dice, no soy yo, eres tú y tu pueblo, ¿no? O sea, directamente así, y al rey. Eso mismo hizo Esther, directamente dijo, no, es este enemigo, es este malvado adversario que está aquí, Amán, ese es el que está haciendo esto, ¿no? Entonces, esto también nos lleva debe llevarnos a reflexionar en las situaciones que vamos a estar y cómo enfrentar también al enemigo en algún momento, ¿no? Y el por qué decía ella eso de que dice, será para el rey un daño irreparable, porque el pueblo de Dios lógicamente es un pueblo de trabajo, es un pueblo organizado, es un pueblo que produce bendición. En ti será medida todas las familias de la tierra. Eso se vio en la Edad Media, la oscura Edad Media, que masacraron al pueblo de Dios. Y por ejemplo habla de Francia, que cuando mataron a los hugonotes, dice, mataron la flor y nata de la producción económica de Francia, porque eran artesanos, eran personas trabajadores, intelectuales. El pueblo de Dios siempre es cabeza y no debe ser cola. O sea, el pueblo de Dios es un pueblo entendido, gente santa, pueblo adquirido por Dios. No es allá lo más bajo, o sea, el desecho de la sociedad, no. El pueblo de Dios es una bendición para el mundo. Entonces Satanás quiere precisamente destruir a ese pueblo que es de bendición para traer ruina, devastación, y eso es lo que el diablo quiere. Entonces Esther visualizaba, le quiso hacer entender a la parte política que en la parte política va a tener una pérdida al destruir a ese pueblo laborioso, ese pueblo que inclusive hemos visto en las lecciones pasadas que estaba metido siempre en los imperios, ayudando a que la parte política avanzara y no que antes se retrasara. Así es. Vamos a la pregunta número 6 con un subtítulo que dice el decreto de muerte impugnado. Y ahora dice la pregunta, ¿cuál fue la petición de Esther en favor de su pueblo? ¿Y qué permiso otorgó el rey Asuero a Mardoqueo para contrarrestar los efectos del decreto previo y salvar a los judíos de la muerte? Vamos a ver qué pasó. Bueno, entonces aquí dice que ahora se le permite el revocar, o sea, tratar de buscarle una salida a esa problemática de la ley medo-persia, porque el decreto era de acuerdo a la parte medo-persa, que no se podía revocar. Entonces dice que aquí la reina dice, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Escribí pues vosotros a los judíos como bien os parece en nombre del rey, y séllalo con el anillo del rey, porque el edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, tendría que crearse otro decreto
adicional que no podía revocar ese decreto de muerte, pero que sí podía a la par un decreto de defensa, porque el pueblo ahora podía defenderse y no dejarse exterminar. O sea, esa fue la salida que Dios permitió por la parte política, y el rey, así como le había dado el anillo ahora a Amán para que diera el primer decreto, ahora le entrega el anillo a Mardoqueo para que pueda ahora darse un decreto a favor de su pueblo. Muy bien, aquí yo creo que atrás en esta parte, en de la pregunta 5 a la 6, no se menciona, pero está la muerte de Amán. O sea, si muere Amán, sí, ya no está Amán, y como Amán no está, entonces ¿quién ocupó ese lugar? Mardoqueo, ¿no? Es interesante, sí. O sea, cómo ahora, después de la muerte de Amán, que fue colocado en la horca, el lugar lo ocupa Mardoqueo. Y se cumple lo que ahora se dio a través de lo que Amán había colocado, el caballo, la corona y todo, y ahora entonces era el segundo en el reinado. Y entonces encontramos ahora a Mardoqueo, ahora con el anillo también de Amán. Ahora se le entregó también el anillo a Mardoqueo, y aparte de eso, en esto queda aquí, entonces qué interesante, me llama la atención cuando dice escribe pues vosotros, o sea que le dio la oportunidad. La petición que hacía la reina era que se diera otro decreto, porque no podía quitarse el otro, ¿no? Sino que otro contradecreto en el cual estaba allí para que ellos pudieran defenderse. Y ahora interesante, el versículo 8 dice escribe, o sea, pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey y sellado con el anillo del rey. Entonces, como la autoridad ahora se le está entregando a estos dos judíos para que hiciera con los enemigos del pueblo de Dios, hiciera como ellos quisieran, escribiendo, ¿no? Y redactando el asunto, ellos, tanto Esther como Mardoqueo, escribiendo ellos y firmándolo con el anillo del rey. Entonces es interesante cómo los planes de Satanás, que era exterminar al pueblo de Dios, con ese decreto que ya estaba allí dado, ahora se cambia de una manera extraordinaria. O sea, cómo Dios obra y escribiéndose en este momento, en esta pregunta, escribiendo ese nuevo decreto, ¿no? Por eso la última pregunta, vamos a ver algo interesante que dice de la lamentación al gozo y la gratitud, uniendo estas dos. ¿Qué fue lo que pasó ahora al final de todo? Afortunadamente hay un final feliz, y Dios es el Dios de los finales felices. Viene este contradecreto, se usan todos los recursos, los medios de comunicación, los idiomas, para que de tal forma se comuniquen. Y vemos este final feliz tan glorioso. Y esto me hace recordar también la historia de José, ¿no? José, que fue echado allá a una cisterna, José que fue echado a una cárcel y ahora tiene un final feliz, es un visir, igual que Mardoqueo, también un visir, un primer ministro, una autoridad, cuando estaba en las cenizas, ¿no? Me hace recordar la historia de Ruth, donde vemos en este libro con Noemí la muerte de su esposo, la muerte de sus hijos, 3 entierros, pero termina el libro con un matrimonio y con la genealogía de Jesucristo, con su hijo ahí en victoria, ¿no? Igual Esther también va a tener un papel muy importante, sí, como reina. Aquí se establece una fiesta, la fiesta de Purim, y el escritor bíblico entonces dice los resultados que tuvo el pueblo de Dios fue luz y alegría. Cuando iba a venir la pena de muerte, cuando venía la oscuridad, ellos tuvieron luz y alegría, gozo y honra, porque ese regocijo les llevó a un estatus, a un reconocimiento en el cual fueron elevados. Alegría y gozo, banquete y día de placer. El Dios de los finales felices, y que en nuestra vida, si estamos pasando por momentos límites, por momentos cuando vemos que todo se nos cierra, que no hay un camino, no vemos la luz al final del túnel, Dios va a abrir una puerta de esperanza, y eso encontramos en este episodio tan maravilloso. Qué interesante, ¿no? Y sí, lo interesante es que pasan de Adar a Nisan o Abit, o sea, del invierno a la primavera. Ya venía la luz, venía el sol, venía.
ya se dejaba esa parte de tinieblas, de frío. Entonces, qué interesante cómo Dios también muestra que después de la tormenta viene la calma. Después de las persecuciones, por eso la Biblia dice, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Al pueblo de Dios le espera el momento de tormenta y dificultad, pero también le espera el reino de Dios. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Bueno, aquí hay un asunto bastante interesante en esta conclusión que se hace de la elección. Tanto de que, bueno, no se abrogó el decreto, pero sí se dio ese contradecreto, y ese decreto que hicieron allí Esther y Mardoqueo causó una impresión extraordinaria, ¿no? En todos los lugares donde llegaba, donde se envió, en los idiomas que se envió, en todos los lugares donde estaba el pueblo de Dios esparcido, que muchas personas de los de Persia, entonces, ¿qué querían hacer? Se volvían judíos, o sea, dice la escritura, se quisieron volver judíos, y el temor de los judíos caía sobre ellos inmediatamente, ¿no? Porque ahí encontramos cómo Dios obró, ¿no? Y seguramente el ángel del Señor, como lo está mencionando acá también, el ángel del Señor intervino para colocar, como era la forma y como lo vimos en las lecciones anteriores, la forma como Dios libera a su pueblo, ¿no? Creando temor, miedo, espanto, ciertas cosas que se vieron en ese momento, que ese día, cuando aparentemente era la destrucción para el pueblo de Dios, entonces se vino un momento de gozo. Ahora, cuando todo era luto, tristeza, dolor, había ahora luz, alegría, gozo y honra, ¿no? Todo hicieron esta fiesta de ver que ese decreto estaba allí ahora para ellos defenderse. Era solamente defenderse, ¿no? Sí. Pero ese defenderse estaba la bendición de Dios, que era Dios que iba a intervenir. Amén. Y Dios iba a causar ese temor, esa preocupación para ellos, y entonces muchos quisieron volverse en judíos. Aquí no está en la elección, pero cuando nosotros miramos el libro de Esther, eso sucedió. Ese día hubo muchas personas que murieron, tanto que dice allí de 75,000. Leí allí el texto bíblico que habla de 75,000. Habla también, solo en Susa hubo 500,000 muertos. Y también los hijos de Amán, 10 hijos que tenía Amán, también los mataron ese día. Y no solo esto, me llamó la atención lo que está ahí registrado, sí, y me llamó la atención en Esther 9:3, cuando dice, también los sátrapas, los oficiales, los magistrados que tenía el rey allí en diferentes lugares, dice, temían a Mardoqueo. Así dice el texto bíblico, dice, temían a Mardoqueo, y su fama se extendió en todas las provincias, se hizo grande. O sea, humilde... Y se hacían judíos. Sí, y se hicieron judíos por temor, ¿no? Y entonces este hombre humilde, porque lo vemos así, no buscó la gloria, no hizo esto, sino humilde allí en la puerta de la entrada del palacio del rey, hasta donde no llegó. Esto nos trae una lección para nosotros. El pueblo de Dios humilde, la iglesia de Dios humilde, pero temerosa de Dios, dispuesta a obedecer, también puede ser colocada en el lugar más alto también, porque si tiene la bendición de Dios, puede llegar a verse la protección. Cuando aparentemente ya la espada estaba sobre ellos, el día, la hora, el decreto estaba dado. Eso mismo va a suceder por el pueblo de Dios en este último tiempo, un día, una hora, un decreto, todo, cuando ya va a ser dado como que ya Satanás ve que hay ahora sí la victoria sobre los fieles del Señor, Dios interviene también. Eso sucedió en el tiempo de Esther, y el Espíritu de Profecía dice que va a suceder, se va a repetir otra vez lo mismo, ese decreto y esa forma como sucedió en el tiempo de Esther, va a repetirse en este último tiempo también. Y un asunto más que me llama la atención de acá, del engaño con el que actuó Amán, nos debe traer una lección para nosotros como cristianos. No podemos, tenemos que ser transparentes, y creo que aquí nos decía algo sobre esto, ¿no? Así aquí una nota dice, debe ser transparente como la luz del sol, el cristiano, como ¿no? el agua cristalina. Y dice, debe ser transparente como la luz del sol. Si somos transparentes, si hablamos la verdad donde sea,
así nos cueste la vida, así perdamos lo que sea, pero si somos transparentes, Dios dará su bendición. Pero cuando no somos así, transparentes, como engaño, como lo hizo Amán, tiene sus consecuencias también. Es una lección que también podemos aprender de ello, ¿sí? Sí, quería resaltar sobre el estudio adicional una parte interesante. La primera está a mediados de la nota, dice: Satanás inspiró el plan a fin de librar la tierra de aquellos que perseveraban en el conocimiento del verdadero Dios, que conservaban ese conocimiento, querían extirpar esos motores de la gracia que llevaban el conocimiento del verdadero. El mundo protestante hoy, a la aplicación ya para hoy, el mundo protestante de hoy ve en el pequeño grupo que guarda el sábado un Mardoqueo a la puerta, porque su carácter, por su conducta, que expresan reverencia por la ley de Dios, son una reprensión constante para los que han desechado el temor de Jehová y están pisoteando su sábado. De alguna manera hay que desecharse o deshacerse, destruirlo de ese molesto intruso. Y la primera parte, en esa misma nota, decía: el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios será muy similar al que promulgó Asuero contra los judíos en el tiempo de Esther. El edicto persa brotó de la malicia y brotará también en el último tiempo contra el pueblo de Dios, pero de ella será librada su pueblo. Amén. Amén. Veo que este pueblo judío es como un pueblo indestructible porque están con un Dios indestructible. Amén. Un pueblo que está en oración. Y a propósito de ese cómo ellos se vinculan, en el Éxodo vemos cómo los egipcios se vincularon al pueblo de Israel, se unieron allí. En Persia vemos cómo estos se unen también al pueblo de Dios. Y en la etapa final, si nosotros damos ese testimonio como Esther, como Amán, pues muchos se van a unir al pueblo de Dios. Ahora, porque ahí está la salvación, ahí está el refugio. Es la oportunidad para que nos unamos al pueblo de Dios. Amén. Gloria. Ahí tenemos entonces, ya hemos identificado a ese rey Asuero, hemos identificado también a Amán y hemos identificado a Mardoqueo. Como esos Mardoqueos, como iglesia de Dios de este último tiempo, necesitamos depender, como dependió Mardoqueo y Esther, totalmente del Señor, y la salvación vendrá. Vamos a tener momentos difíciles, porque esto, como dice aquí el decreto que ha de proclamarse contra el pueblo de Dios, será muy similar al que se promulgó en tiempo de Asuero contra los judíos. Quiere decir que eso es lo que nos espera también en este último tiempo. Es algo muy similar y de pronto más terrible en algunos asuntos. Pero qué interesante, ahí vamos a tener la bendición de Dios. Si somos fieles, estamos invitados para que seamos esos fieles, esas personas que dependamos del Señor y estemos fortalecidos en el Señor. Dios dará la victoria para sus hijos, para su iglesia fiel, a pesar del decreto de muerte. Para los que no quieran añadirse a obedecer la ley dominical, vendrá el decreto de muerte, pero Dios estará con nosotros, como estuvo con Esther, como estuvo con Mardoqueo y como estuvo también con los otros siervos de Dios, como vimos en la lección. Dios nos dé su bendición. Vamos a concluir con una oración. ¿No, Samuel? Eterno Padre que estás en el cielo, te adoramos en esta hora, te damos gracias por tu palabra. Hay liberación en Dios. Amén. Esther fue colocada como un instrumento y nosotros te damos gracias por el Señor Jesucristo, que es nuestro mediador. Amén. Que está suplicando ante el Padre Celestial por nuestra salvación. Gracias, oh Padre, por tu gran amor, y eso nos inspira para obedecer tus mandamientos, para seguir tus enseñanzas. Amén. Bendice a cada uno de los amigos que escuchan este video, que se puedan unir al pueblo de Dios. Allí está la victoria. En Cristo somos más que vencedores. Lo agradecemos en su precioso nombre. Amén. 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 Gloria. Muy bien, agradecemos al Señor, agradecemos a cada uno de los que nos siguen a través de este medio, agradecemos también a mi hermano Jair que está detrás de cámara y el Señor les bendiga.